Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 52. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, la verdad es que muy bien. Un ¿Estás fuerte? día, sí, en el que hay mucho cansancio y aún así estoy fluyendo de alguna manera. Y eso me El gusta. flow, qué duros son los lunes, ¿eh? Pero bueno, ya está, es lo que tenemos. Nada, hoy vamos a hablar de hecho de eso, del estado de flow, The flow. y no de flow, y no olvidar que en el podcast premium hemos hablado, bueno, o hablaremos, depende del orden en el que lo estéis escuchando, sobre mindful eating avanzado. Lo hemos puesto así porque es la continuación del episodio número 17 que ya publicamos hace un año. Recordad que podéis suscribiros a este tipo de contenido premium por 4,99 euros al mes. Accederéis a un episodio extra a la semana y meditaciones guiadas, material gráfico, PDFs y demás. Bueno, la Además, comunidad y alguna sorpresa, sí. sí, mandamos tareas e indicamos cómo hacerlas y son bastante ligadas a lo que hacemos muchas veces luego en sesión. Tanto para los que solo vienen a la mindfulness a sesión, tanto online como presencial, como para los que vienen a otro tipo de cuestiones y problemáticas y lo ayudamos con mindfulness. O sea que es un tema muy adaptado a cada uno. La verdad es que son programas que se saca mucho de ahí. Ujú. Y bueno, Pues sí, y hoy nada, hoy vamos a hablar sobre lo que dijimos también, ¿no? En el episodio anterior creo que lo mencionamos porque el estado de flow es eso que todo el mundo quiere conseguir con mindfulness y que paradójicamente cuando más lo buscas, menos lo encuentras. Hablaba de esto, como has puesto aquí, Csikszentmihalyi, o como se pronuncia este hombre. Tú lo has escrito aquí como Csikszentmihalyi. sí, de hecho eso es como se supone que se pronuncia. Pero claro, siempre va a sonar raro. Fue un psicólogo que hace más de 20 años escribió un libro muy potente sobre el tema, sobre el estado de flow, y fue el que lo acuñó de alguna manera. El estado de Este flow, hombre hablaba, sí. sí, es ese estado en el que sobre todo lo referían en gente que tiene trabajos creativos, ¿no? Como músicos, escritores, artistas, y ya aparte de creativos, pues deportistas o gente que está haciendo finalmente una tarea que le va requiriendo un nivel de esfuerzo que está por la media de su esfuerzo sin llegarlo a exceder en el cansancio y que pueden alcanzarlo y cumpliéndolo poco a poco. Y eso le está llevando a ese estado en el que uno pierde casi al escuchar la mente, ya Ujú, está centrado en lo que está pasando, está fuera de esos pensamientos, de esa sensación de controlarlo todo, sino que está fluyendo, ¿no? Que sería la traducción en ujú. español. Está como dentro del agua, se está dejando llevar y está llevando hacia un camino que le está completando y que le está haciendo, está dando picos de felicidad, ¿no? Y es una Ujú, sensación que, bueno, yo la referí en el capítulo de Premium del deporte y que se da muchísimo, sobre todo en el deporte, y nosotros no hemos trabajado con deportistas, pero fuera parte de eso se puede dar en muchos otros tipos de tareas que uno vaya eligiendo y en el día a día. Solamente que hay ujú. que saber cómo orientar los pasos para que se vayan dando. O Claro. también es algo que hoy en día en los juegos, en los deportes electrónicos también se da y que Ujú, una de las cosas que refiere este estado de flow es que pierdes el sentido del tiempo. ujú. Y esto Sí, muchas veces se da también en conversaciones con personas con las que conectan mucho, o hay gente que no solamente creando arte, sino contemplando el arte
puede tenerlo. O sea, hay diferentes puntos dentro del estado de flow y hay una manera bueno, de trabajarlo. Entonces es lo que vamos a hablar hoy. Ujú. De hecho, es un estado que, como ya hemos dicho, no se encuentra por presión. No es como, voy a conectar a tope. Se da y punto, es como quedarse dormido. No, no se puede forzar. Exactamente. El estado de flow, además, que es muy placentero, porque, bueno, este hombre, sí, es Mihaly, hablaba sobre la psicología positiva, quiero recordar que era uno de los autores referentes en todo esto. Lo que ocurre que en la psicología positiva, que a priori tenía una serie de argumentos un poco feos que podían invalidar por completo a las personas que luego podíamos sentirnos mal en un momento determinado y teníamos derecho a sentirnos mal. La psicología positiva ha evolucionado. De hecho, en otro de los podcasts que tengo por ahí, ¿no? En Psicoflix entrevistábamos a una persona hablando sobre cómo está ahora la psicología positiva, que es muy diferente a lo que pensábamos. Yo, la verdad que aprendí bastante. Entonces, ese estado de flow, al final, si lo ponemos todo dentro del mismo plano, son un montón de situaciones reforzantes que hacen que nuestro día a día sea también agradable. Si facilitamos que se den esa cantidad de momentos, en general nuestra satisfacción vital percibida también aumentaría. ¿Qué quiere decir esto? Resumidas cuentas, que a mayor estados de flow diarios, probablemente mejor satisfacción general experimentemos. Ahora bien, eso no quiere decir que tengamos que estar sintiéndonos bien siempre, porque eso no es la felicidad en absoluto. Ya hemos hablado de esto aquí en este podcast, porque si la felicidad solo fuese sentirse bien, pues probablemente, como ya hemos dicho, las personas que consumen heroína serán las personas más felices de este planeta. Nosotros preferimos que esos estados de flow se desarrollen en áreas de importancia para nosotros, es decir, nuestros valores personales. Podéis hacer referencia a ese episodio que tenemos por ahí sobre los valores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo, si mi estado de flow se da además en mi trabajo, por ejemplo, o grabando este podcast, que más de una y más de dos se me ha dado, de esto de estar tan inmerso en un tema hablando contigo, pues Totalmente. desaparece, ¿no?, del mundo. Pues me sentiré todavía mejor porque me siento bien haciendo algo que para mí es importante. Esto es súper gratificante. Que si bien es cierto, pues puedes sentirte bien haciendo algo que no es a priori importante, como por ejemplo puedes pues estar de fiesta bebiendo alcohol y desfasándote. A lo mejor eso no es ni sano, ni es que sea súper relevante en tu vida, entre comillas, ¿no? Porque hay personas a las que eso le viene bien, socializar y todo eso. Pues todo tendría que estar encuadrado en un contexto. Pues entonces estará genial, pero si además tiene que ver con tus valores principales o con tu familia o no, es que desconectes por completo al conectar con un evento familiar o en estas fiestas, en estas navidades, ¿no? De esto de estas en Nochevieja, que es muy típico, ¿no? Que empieza a comer y tal y que ya son las uvas, ¿no? Porque a lo mejor has estado tan bien que ni siquiera te has dado cuenta, como tú has dicho, del tiempo que ha pasado. Entonces nosotros vamos a favorecer que nuestra concentración, nuestra plena atención se vaya, o su estado de flow se vaya a áreas importantes para nosotros, aunque sin privarnos tampoco de las que son menos relevantes, pero no por ello menos satisfactorias. Muchas veces Bueno, también podemos dedicarnos a actividades que no nos aportan nada a priori, como puede ser una tarea tediosa o un trabajo que en realidad no nos llena, pero sí que nos lleva a un medio, o sea, es un medio para llevarnos a donde queremos, mejor dicho. Entonces, podemos estar en estado de flow en situaciones que no nos agradan del todo. Sí que vamos a tener menos satisfacción, eso seguro. Aún sí. así, la fusión con la tarea continua, la fusión de tu persona dentro de la tarea como si fuera un engranaje puro, es lo que muchas veces podemos tener como confusión con la alienación esa, ¿no? Que muchas veces se ha hablado, se habla de psicología del trabajo, ¿no? Y en la teoría del trabajo que puede ser parte de lo que está sucediendo como si fueras una herramienta. Entonces hay que diferenciarlo un poco con eso
y orientar este estado de flow, como tú bien has dicho, hacia cosas que son de valor para nosotros. No simplemente porque no tengamos conciencia de que estamos aquí ahora y que no tenemos conciencia del tiempo y que estamos fundidos con nuestra mente de alguna manera, no quiere decir que estemos en flow. Por lo menos por lo que Ujú. yo entiendo de flow y de Sí. conciencia. Así que, Ujú. bueno, es diferente. No sé, este es un tema que muchas veces se ha hablado sobre cómo caer en él Ujú. y vamos a describirlo luego un poquito de cómo poder hacer de caer en él, ¿no? Porque como tú has dicho, no se puede Con mindfulness. forzar Ujú. exactamente, aunque sí se puede crear una circunstancia para que Ujú. sea más sencillo. Claro. O sea, por ejemplo, si son, supongo que son ya las 11 de la noche, si es que te acuestas a esa hora, entonces, y ya quieres empezar a introducir la idea de quedarte dormido o dormida en la cama, pues entonces haces cosas como, bueno, pues preparar la cama, te pones el pijama, te puedes dar una ducha caliente, te puedes tomar una infusión. Todo esto centrándote en el hacer, ¿no? Sin llegar a generar muchas expectativas. Va invitándote poco a poco a esa sensación de sueño. Te va como recordando que todo eso forma parte de lo que toca ahora. Pero sin llegar a centrarte del todo en lo que toca ahora. Es ese estar en el, o ser en el hacer, ¿no? Que se dice. Cuando estamos tan fusionados con esas sensaciones. Pero el estado de flow necesariamente por definición implica refuerzo, hasta donde yo sé. Exactamente. Entonces, no nos estamos, estamos diferenciando también de la fusión que hemos hablado en algún que otro episodio. Nosotros nos podemos fusionar tanto con cosas apetitivas como desagradables, cosas que son, que pueden ser guays, ¿no? De como fusionarte con una idea, con fantasear sobre un proyecto, sobre un viaje, planear tu fin de semana. Estás fusionado, estás recreando en tu mente, ¿no? O puedes estar centrado escribiendo algo, ¿no? Y también te fusionas con esa experiencia, con el hambre, ¿no? Cuando estás comiendo. Pero también puedes fusionarte con cosas que no son agradables, como el enfado, con la ira, con la rumia, ¿no? Estás dándole vuelta una y otra vez a que tu pareja te va a ser infiel, por ejemplo. También estamos fusionados y eso no es estado de flow. Si queréis verlo así, el estado de flow hace más referencia a fusionarte con experiencias agradables y como añadido yo pondría agradables que orientan a valores, ¿no? Así definiría yo un estado de flow mucho más funcional desde mi punto de Y vista. que también está Entonces, dentro de la hmm, acción, más bien, normalmente, sí, más que la sí, que no es contemplación. Sí, claro. Sí, sí, sí. Que puede darse también dentro de la contemplación. A lo mejor, pues si estás leyendo un libro o viendo una película, podría llegar a darse, ¿no? Es estar ahí súper inmerso en una obra de teatro. Podría darse, pero es verdad que la acción se da mucho mejor y que está más entendido desde esto, ¿no? Estar haciendo deporte, por ejemplo, en el estado de flow haciendo deporte está muy guay, porque tienes unas sensaciones como de libertad. Yo eso lo experimento sobre todo en deportes que me invita un poco al cambio, ¿no? Sé que nadando se me dan menos, y mira que nadar me gusta, pero al ser un poco a lo mejor más monótono, o a no ser que esté haciendo series de hit, ahí sí. Por ejemplo, cuando estoy entrenando calistenia, se me da más el estado de flow haciendo flexiones verticales que haciendo abdominales, porque haciendo abdominales me aburro más, a lo mejor, o no me resulta tan reforzante y el contexto, y ya estamos aquí definiendo un poco cómo caer en ese estado de flow, el contexto de hacer flexiones verticales es más demandante en cuanto a la atención. Me implica más, ¿no? Porque tengo que centrarme en cómo estoy de equilibrado, dónde estoy haciendo, o sea, dónde estoy haciendo la flexión, si la estoy haciendo interna o externas. Total, que en función también del contexto tendremos más facilidades de caer en ese estado de flow o no. En el deporte, en el arte se ve mucho, pero también será necesario que las condiciones se vayan provocando. Esto no, esto es lo típico de, ¿no? Y que se escucha mucho, de es que hoy no conecto, ¿no? Y entonces estás en la parte de la procrastinación constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor nos tenemos que enfrentar primero a la aceptación oye, hoy no me apetece ponerme a entrenar o a escribir o a tocar un instrumento,
puede ser que me tenga que enfrentar primero a esas sensaciones y hacerle hueco para luego, si acaso, entrar en ese estado de flow, que muchas veces la gente espera conectar antes de hacer y necesitamos hacer para conectar. Claro, y eso es lo que uno tiene que ir localizando de alguna manera. Entonces, vamos a ir haciendo, si te parece, las 9 dimensiones que propone Csikszentmihalyi y vamos a ir viendo. El nombre es que es increíble. Si veis el nombre, tiene 20 letras y tiene muchas consonantes. Y, al final lo que tú estabas explicando, ¿no? La dimensión primera de alguna manera sería que tiene que haber un equilibrio entre el reto y las habilidades, ¿no? Es decir, que tú tienes que estar haciendo algo que te sea un reto, Sí. pero que tus habilidades estés en el punto de tenerlas como para completarlas. Si es muy difícil, te frustras. Si es muy fácil, te aburres. Entonces, Exacto. tiene que haber un término medio con respecto a tu persona. Por eso, como tú dices, el deporte, tanto en equipo como el singular, si está bien llevado, te puede llevar al flow. Porque si Claro. estás yendo a correr, pero en verdad estás trotando y a ti eso no te supone nada, te aburre. Si estás solamente haciendo hits de ir corriendo y corriendo y corriendo siempre al máximo y no estás en forma todavía como para hacer eso, te supera y no puedes entrar en estado de flow. Y en equipo, si estás con gente que no está a tu mismo nivel de alguna manera, o al contrario, no lo estás, te aburre o te frustra. Entonces, es Exacto. importante hacerlo. O estás, no sé, estás pintando una técnica que en realidad no estás ni aprendiendo todavía porque no controlas nada, pues te puedes frustrar, ¿no? Cosas así. Luego, otra dimensión sería que hay una fusión, como ya hemos dicho, entre la acción y la conciencia. Es decir, es que estás como Claro. siendo uno. Tu conciencia se expande, estás solo en el espacio ese que hay en el aquí y en el ahora, estás no teniendo otra percepción más que lo que te viene por los sentidos y lo que tu mente está creando rápidamente y tomando decisiones rápidas, o ni siquiera está tomando decisiones porque está simplemente continuando, ¿no? Como puede ser la acción de correr o puede estar tomando decisiones como es la acción de un deporte en equipo que Claro. intentando prever qué va a hacer el del de enfrente para tú hacer o no hacer. Para eso al principio será necesario ser consciente de cuando nos estamos distrayendo y evitando a lo mejor incluso conectar del todo. Exacto. Yo lo referencio mucho a la lectura. Cuando empiezas a leer, a mí pocas veces, pocas veces entro en conexión con el libro desde el principio. Normalmente me pongo a leer y al principio estoy como un poco fuera, pensando, vienen pensamientos de otras cosas, entonces tengo que estar yendo y viniendo hasta que después, dentro de un rato, empiezo a meterme de lleno en la lectura y todos los demás pensamientos se disipan. Esto nos puede pasar en un montón de contextos, incluso viendo una serie, una película, jugando un juego, haciendo deporte. Como que sales de una temperatura, entras en otra. Esa diferencia nos va a generar que nuestra atención se vaya yendo. Entonces tenemos que evitar las interferencias. Por supuesto, nada de cosas como teléfono móvil, o ponerte a planear algo de manera consciente mientras estás haciendo esa actividad. Todo eso no te va a ayudar. Por eso, principios de mindfulness como ceder nos va a venir muy bien. La aceptación también de cara a, vale, ahora no es el momento de tener ese pensamiento, normal que lo tenga, no pasa nada, lo dejo de fondo y ya se irá yendo. La mente de principiante de cara a estar dentro de la experiencia, explorándola. Esto lo veréis, bueno, hemos hablado de esto en miles de sitios ya, en cada podcast que tiene que ver con la comida, con las sensaciones, todo esto. Y bueno, ya pasando entonces al punto 3, la claridad de las metas, ¿no? El saber claramente qué es lo que, hacia dónde te dirige y no estar en la ambigüedad, que eso también puede generar frustración, ¿no? Esto es lo Totalmente. típico, ¿no, Dani? De ponerte a hacer algo, pero no sabes bien qué estás haciendo, ¿no? Quieres escribir un libro, pero no tienes un índice, no tienes una estructura, no tienes nada, no sabes ni por dónde empezar ni a dónde te diriges. Lo más importante, creo que en esta vida es tener cosas que te orienten hacia lo que para ti es importante, ¿no? Y a partir de ahí, como pues son los valores que siempre trabajamos. Y a partir de ahí también ir poniendo pequeñas metas y objetivos que uno vaya alcanzando. Si no la tienen, no puede dirigirse hacia ello.
Si uno no Ujú. sabe cómo es, yo qué sé, cómo es ser un buen deportista dentro de mi categoría, pues entonces tampoco puedo saberlo, ¿no? No sé qué necesito. A lo mejor estoy entrenando más correr cuando lo que necesito más es saber técnica y cosas así, ¿no? Claro. Y entonces uno tiene que, una vez que sabe que va a tener que ir completando en la acción, ese estado de flow sí se puede ir dando. Porque como si Ujú. fuera es el refuerzo de ir llegando, es lo que nos va empujando a la siguiente meta, ¿no? Una vez que digas, pues mira, mi meta es quitar el balón a esa persona, pues, Ujú. o parar de que el próximo golpe que dé yo lo pueda parar el golpe, o impedirle que pase, o una serie de cosas, ¿no? Que vayamos localizando una vez que sabemos cómo se juega ese juego en el que estás inmerso, de alguna manera, ya sí puede llegar a estar en un Ujú. estado de flow. Claro. Y será también importante en relación al cuarto punto, al del feedback claro y conciso, porque tener conciencia clara de que eso que estás haciendo tiene una repercusión positiva o negativa, ¿no? En ti, será importante de cara a la conexión, porque si no volvemos un poco al punto 3 también, ¿no? En cuanto a la incertidumbre de no saber bien qué es lo que está pasando, qué estás haciendo. Claro, el feedback es súper importante para saber si lo estás haciendo correcto o incorrecto y que no sea lioso, que sean unas normas o unas reglas bastante claras. Si estás Ujú. pintando y Exacto. sabes que tienes que usar tipo de brocha con tipo de color en una textura, que sea lo más sencillo y más minimalista posible para que no haya confusiones que te puedan luego entrar en rumia tu mente o entrar en un Ujú. debate. No es necesario cuando las Claro. cosas están claras. Ujú. Luego, en relación también, la concentración total en la tarea actual como punto 5, Ujú. pues ya lo hemos ido mencionando hasta aquí. Sobre todo aquí veréis mucha relación con mindfulness. El hecho de estar conectado a eso y no distraernos con otros estímulos, ya sean internos o externos, será fundamental para favorecer, que no provocar, porque yo aquí prefiero hablar de favorecer ese estado de flow. Pues si no, al final acabamos, como hemos dicho antes, planeando la lista de la compra mientras estamos jugando al fútbol, por ejemplo. Ujú. Luego la siguiente dimensión es el sentido de control, en el que puedes estar percibiendo una especie de control sobre el avance de la situación, que eres parte de lo que está sucediendo, aunque en ese momento no tengas por qué ser la parte básica. Por ejemplo, cuando estás jugando al fútbol y no Ujú. tienes el balón, puedes igualmente estar teniendo el sentido de que controlas la situación, de saber lo que está pasando, sabes lo que sucede con tu persona y con el resto de personas que están implicadas, pero no entra Ujú. en quererlo controlar todo, porque Claro, esa eso es sería una trampa. exactamente, no se puede y aparte te sacaría del Ujú. estado. Claro, además que el querer controlar todo tiene más que ver con la sensación de descontrol. Es decir, no queremos sentirnos en esa incertidumbre, entonces mantenemos y reforzamos un poco esa idea de querer controlarlo todo, saliéndonos incluso de nuestro círculo de influencia. Hemos hablado de esto, creo, en algún episodio. El círculo de influencia es todas esas variables a las que tengo acceso. Si dibujásemos dos círculos, uno dentro del otro, pues tendríamos un gran área al cual no podemos acceder, que afectan directamente a nuestra vida, a nuestras sensaciones, a nuestras actividades. Y luego, un poco más, bastante más pequeño, pues todo lo que podemos sí afectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy montando un negocio, pues yo puedo controlar algunas acciones de marketing, puedo abrir a una hora determinada, puedo mejorar la calidad de mi producto, de mi servicio, pero poco voy a poder hacer para controlar la crisis global, que te pongan una competencia justo al lado, pues no lo sé. Todo ese tipo de situaciones están fuerísimas de nuestro círculo de influencia. Entonces, tratamos también de orientar nuestra acción constantemente a lo que sí podemos controlar. Y, hombre, pues a lo mejor el estado de flow no se te va a dar tanto en un nuevo deporte, en una nueva actividad, como en esa nueva actividad en la cual ya has avanzado un poquito. Ujú. Yo esto lo viví cuando empecé a practicar paddle surf este verano y al principio me sentía súper tenso, pero una vez le cogí el ritmo, en varias ocasiones estuve en estado de flow porque ya no tenía ya casi no tenía miedo a caerme, la técnica la tenía más dominada y podía centrarme, fluir literalmente por el agua. Entonces, se está acercando a un poco a todas estas dimensiones que estamos mencionando. Luego hay una pérdida de la autoconciencia,
que es... De yo haciendo. Exactamente. Y en realidad, con lo es muy, muy curioso, ¿no? Porque cuando se está practicando mindfulness, una de las cosas que se ha comprobado científicamente es que tu conciencia como uno solo se va eliminando y se percibe como una unidad a tu persona. Es decir, como que tienes la sensación de que formas parte de algo más grande y de más cosas. Esto Ujú, es positivo porque tú no le harías daño al de enfrente como no te lo harías daño a ti. Y si hay ujú, algo que le perjudica al de enfrente, puedes también sentirlo empáticamente y al revés, ¿no? Las cosas que son buenas para el otro también son buenas para ti y harás cosas buenas por el otro tanto como lo harías por ti en cada momento, ¿no? Y claro. ese autocuidado también llegaría al cuidado externo y viceversa. Esto es interesante porque sí que parece que cada vez tendemos más al individualismo, según alguna gente, y según otros Ujú, no, ¿vale? Depende, porque estamos más globalizados, más conectados unos con otros. Pero lo que sí es verdad y está claro es que tener esa percepción de sí mismo como, como algo raro, como algo que está fuera de nosotros, no nos va a llevar tanto para donde ujú, queremos como perder esa autoconciencia que en realidad estamos como autocriticando lo que estamos haciendo, esa mente que está siempre hablando, que está ujú. dando una segunda, tercera y cuarta opinión de todo. Entonces, Sí. estar en este estado se puede extrapolar a que en otros momentos de tu día a día sepas que puedes estar así. Entonces, Ujú. es practicarlo Claro. de alguna manera. Aquí veo yo como que el ego que se pierde un poco, Sí, ¿no? lo que se En esta podría llamar el actividad, ego. de alguna manera, tú pierdes importancia en relación a la actividad que estás haciendo. Esto Exacto, es un poco metafísico, ¿no? Pero te olvidas de ti haciendo eso. Ya no hablamos de pensamientos de frustración, de comparación, de competición. No estamos hablando de yo no soy capaz de hacer esto, o soy capaz de hacer esto, o mira qué bien yo que hago esto, ¿no? Sino que estás haciéndolo y punto. De una manera ujú, bastante sana. Es una experiencia muy, muy agradable. Bueno, algo que también hemos mencionado, esa distorsión de la percepción del tiempo por completo. Bueno, pues si no lleváis reloj, pues mejor. Si no usáis cronómetro, pues mejor. Entonces, cuando estamos en estado de flow, el tiempo se nos pasa volando. Pero volando, volandísimo. Que llega un momento y dices, bueno, me tengo que ir. Está guay ponerse una alarma para el final, pero no para ir mirándolo constantemente. claro. Esto es como si te levantas a mitad de la noche y empiezas a mirar el reloj con el tiempo que te queda para quedarte dormido. Te aseguro que ya vas a estar tenso hasta que probablemente tengas que levantarte de la cama. Totalmente. Y por último, en la novena dimensión sería esa experiencia que se da de Ujú. autotécnica, que es que esta palabra Autotélica. yo ni la había Sí. escuchado, creo nunca, pero es muy sencilla. Es que haces la experiencia por el mismo sentido de vivirla. Ese es el Esto principal os objetivo. tiene que sonar, ¿no? Es Os tiene que sonar a a cuando no nos mindfulness total, esforzamos, cuando no hay... exactamente. No, no nos Exacto. esforzamos en llegar a algo, sino que el estar en ello ya simplemente nos llevará a donde queremos ir, ¿no? De alguna manera. Y este efecto secundario, como me gusta a mí llamarlo, en realidad es lo que te engancha al final. Es estar en el Mm, hacer sin ningún fin, sino porque sabes bueno, que disfrutas de la acción por sí mismo, aunque no te estés ujú, recompensando de ninguna manera con algún tipo de recurso, como puede ser más tiempo o más dinero o más energía, sino que simplemente lo haces por el gusto de hacer, ujú, pues eso es un poco la guinda de lo que es el estado de flow, al fin y al cabo. ujú. Exacto. Pues nada, entonces yo creo que con este repaso, con esta referencia, bueno, ¿cómo podemos, ya para ir cerrando, cómo podemos ayudarnos de mindfulness para ir alcanzando esos estados de flow? Pues si os dais cuenta, la mera práctica de mindfulness va a favorecer que ese estado se vaya provocando, porque si hacemos caso a todos los principios de mindfulness, os daréis cuenta de que tienen relación con las 9 dimensiones que definió Csikszentmihalyi, o algún día pronunciaré a este hombre bien. Practicando mindfulness de manera formal e informal, con constancia, y ayudándonos de algunas cosas estratégicas, ¿no? Como favoreciendo esos grados de limitación,
de dificultad, poniéndonos en contextos que puedan ser reforzantes, siendo conscientes de nosotros mismos y cuidándonos, dándonos autocompasión. Veréis que poco a poco iremos invitando esos estados de flow, llegando incluso a experimentar estados de flow en situaciones que a priori pueden ser poco reforzantes, como prestar atención a la respiración, lo cual es una experiencia muy 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 curiosa. Y cuando hemos llegado a puntos de concentración extrema meditando, incluso hay personas que viven como una especie de alucinaciones extrañas, que se te alarga la cabeza, te hacen más grande. Bueno, esto es una experiencia curiosa. Sí, te ¿Alguna vez expandes vivido algo así? con el mundo, sí, te hace formar parte de algo más grande. Sí, es una experiencia que podríamos llamar que es de flow, totalmente, sí. Sí, así que os invitamos como siempre a probar, a experimentar, a darnos vuestro feedback. ¿Habéis experimentado estados de flow en alguna ocasión? Contádnoslo en los comentarios. Esto los podéis dejar únicamente, creo que en iVoox, en otros sitios no se puede, pero en otros sitios sí, que podéis dejarnos vuestras valoraciones, vuestras suscripciones, compartirnos, hacer que este podcast llegue a todavía más gente, que cada vez somos más en la comunidad. Y como siempre, daros muchas gracias por estar ahí acompañándonos cada día, cada miércoles a las 7:30, que salen los 2 episodios, tanto este como el Premium. Sé que publicamos con más contenido extra y demás, no voy a hacer más spam, ya lo hemos dicho al principio. Y recordad que estamos abiertos a cualquier sugerencia, temas, propuestas que nos podáis hacer también en nuestras redes sociales, en @estosmindfulness, en Instagram, que es a lo mejor el que más activo está, y podéis hablas con nosotros, que estamos ahí, sobre todo con Dani, el que lo lleva. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y esperamos que os sirva mucho este estado de flow para que, bueno, seáis un poquito más felices y os alejéis más del sufrimiento. Así que... Nos vemos lo escuchamos. Que tengáis un buen día y una mejor semana. Hasta luego. Hasta luego.